de baja intensidad. O sea, ese concepto, Argentina tiene una democracia de baja intensidad. Elige a sus candidatos, elige a sus autoridades, ahora luego la justicia no funciona, la división de poderes no funciona, el Estado de Derecho está hackeado permanentemente, o sea, el Congreso, el presidente gobierna vía DNU que ni siquiera luego son refrendados por el Congreso, te hacen cosas como que el Congreso haya estado cerrado por la pandemia durante un montón de tiempo, cuando las pruebas evidentes en otros lugares del mundo fueron que el Congreso, los congresos o los parlamentos no dejaron de funcionar. No, la pandemia y la cuarentena era para las personas, no para las instituciones. Ellos lo ponen, hacen cosas como intentar expropiar una empresa que está en un proceso de concurso, en un concurso, con lo cual, o sea, no solo es ilegal, sino que causa un daño, y encima lo hacen vía DNU. O sea, acá hay un discurso monopólico, hegemónico, que hay que romper. El discurso, el artículo de Fernando hoy en La Nación es muy bueno en ese sentido. Si no lo leyeron, se los recomiendo, que es, o sea, el peronismo tiene entrampada a la sociedad argentina, el kirchnerismo, que es una fuerza violenta, que ha roto. El otro día Gabriel Palumbo escribió también una cosa muy interesante que decía, la mayor cosa que se le puede cuestionar de todas las malas que hizo el kirchnerismo es haber roto la conversación pública. O sea, esta gente rompió la conversación pública, toma como un enemigo a cualquiera que no sostiene lo que sostienen ellos. Y lo que sostienen ellos puede cambiar. O sea, puede cambiar. Un día es como es como 1984, el libro de Orwell, que en algún momento los ciudadanos tenían que estar de acuerdo con la guerra contra un enemigo, y al otro día tenían que decir que ese enemigo era amigo y que estábamos en guerra con otro y había que odiar a otro. Eso que Orwell escribió hace muchísimos años es lo que hace el kirchnerismo permanentemente. Una manipulación de la historia, una manipulación de la actualidad, una manipulación de la política, una falta de principios muy grande, porque es decir todo de acuerdo y cuestionar al que se enfrenta. Pues, o sea, hoy es tremebundo, pero hoy, que es una fecha muy, muy, muy sensible respecto al aniversario del atentado a la AMIA, Alberto Fernández dice que bueno, que al final el intento de acuerdo con Irán había sido bien intencionado. Es una cosa muy impresionante. Dijo en una charla que él mismo había acusado a Cristina Kirchner en un artículo muy famoso respecto de que ese acuerdo con Irán y la posterior muerte del fiscal Nisman eran responsabilidad de Cristina Kirchner. O sea, y eso aisló a Argentina a todo el mundo. Ahora, o sea, él puede cambiar en temas tan sensibles y tan delicados la opinión de esta manera. Si alguno de nosotros está en contra de eso y enfrenta la discusión pública, pasamos a ser calificados de la peor manera. Eso es un discurso hegemónico, y yo no tengo ningún inconveniente de decir, la oposición, para que empecemos a conversar, Fernando, la oposición tiene que entender eso. O sea, si no entiende la oposición eso, no entiende nada de lo que está pasando en la Argentina. Si la oposición, yo veo a veces con asombro que se divide a la oposición y se dice que están los moderados y los que no son moderados, o los palomas y los halcones. No, acá la división es entre los que defienden el Estado de Derecho, los que defienden la libertad, los que defienden la democracia, frente a los que son funcionales a este sistema, a estas reglas de juego que puso el kirchnerismo. Y, por supuesto, yo me siento infinitamente más cercano y me siento en mi núcleo de pensamiento político y en mi núcleo de pensamiento, en mi núcleo de relaciones, a la gente de Juntos por el Cambio. Pero hay que tener claro que en este momento no se puede tampoco hacer algunas cosas que ha hecho la oposición en el último tiempo, porque aquí lo que se está jugando es defender el Estado de Derecho.
Cuando a mí me dicen, vos no sos un moderado en política, yo digo, yo soy la persona más moderada del mundo, yo estoy defendiendo principios y valores que son universales, estoy defendiendo la libertad, estoy defendiendo el Estado de Derecho, estoy defendiendo la democracia, que en este tiempo de la cuarentena se vio muy bien, o sea, el límite hoy es muy delgado entre ser funcional a un sistema autoritario y que cada vez se está poniendo más autoritario y más duro, o ser realmente un opositor que es defender el Estado de Derecho. Es mentira que los moderados son, por dar un ejemplo, Massot o Larreta o Vidal y Fernando y Patricia son los halcones. No es así. No hay que caer en esa simplificación mentirosa del discurso. Aquí están los opositores que están denunciando todo el tiempo el Estado, los avances sobre el Estado de Derecho, que denuncian las violaciones a la ley, que denuncian la prepotencia y el autoritarismo y que por eso son perseguidos y denunciados. Y hay otros que por características personales o por cuestiones políticas o por cuestiones de su administración en su provincia o en el lugar que administran, son funcionales a ideas que muchas veces, y negocian muchas veces, negocian cosas que no deben ser negociadas. Yo el otro día soy muy crítico de una carta que firmaron, muy crítico y muy respetuoso, ¿no? Porque hay una carta que la encabezó Graciela Fernández Mejide y firmaron algunas personas que respeto muchísimo y muchos de ellos son amigos míos. Pero soy crítico porque decía, esta cosa de que hay que ir a dialogar con el kirchnerismo y hay que ayudar a Alberto porque está amenazado por el kirchnerismo, porque si no puede aparecer la antipolítica, este discurso no, señores, la antipolítica ya está en la Argentina. La antipolítica es el kirchnerismo. O sea, no hay que arreglar con el kirchnerismo porque puede venir la antipolítica. La antipolítica es el kirchnerismo, que combate a los que piensan distinto, que los persigue, que rompió el diálogo en la Argentina, que rompió la conversación pública en la Argentina. O sea, lo que hay que hacer es volver a la política, que la política es algo muy bueno, muy sano y muy interesante, que es la negociación permanente, la negociación por las leyes, la negociación, el diálogo permanente entre gente que piensa distinto, que esto fue roto por la antipolítica, que es lo que instaló el kirchnerismo en la Argentina a partir de la asunción de Néstor Kirchner. No me quiero extender más, es simplemente una introducción para dejar planteado un poco la continuación de lo que habías dicho vos, Fernando. Bueno, gracias. Yo voy a hacer un par de observaciones. Me gustó cómo arrancaste con el tema del feudalismo y la monarquía, y aprovecho porque hoy tuve una muy buena noticia dentro de semanas muy complicadas en que me llueven amenazas y denuncias. Hoy tuve la buena noticia de que finalmente el nuevo libro entra en impresión, calculamos que va a estar para fines de agosto, ya en las librerías, y se llama justamente El Medioevo Peronista. El medioevo peronista y la llegada de la peste. Y hay algunos datos para corroborar lo que vos decías. El empleo público en las provincias, ¿vos sabés cuáles son las dos provincias que tienen el nivel de empleo público más alto con respecto a la población? Es muy significativo. Son las provincias de donde provienen las dos dinastías peronistas que nos han gobernado por 20 años, La Rioja y Santa Cruz. Las dos con nivel de empleo público más alto. Vaya casualidad. Y descubrí otra cosa que lo puse a último momento. Me puse a hacer la cuenta de los municipios del conurbano, que es el otro gran punto de poder peronista, que solamente fueron gobernados desde 1983 por gobiernos peronistas. Y son 10. Pero los 10 juntos suman casi 6 millones de habitantes. Es decir, son la provincia más grande del país, con excepción a la provincia de Buenos Aires, de la que forman parte. 6 millones de habitantes en la Argentina viven en municipios del conurbano bonaerense en los cuales solamente ha gobernado el peronismo. Y si hoy repasan la lista
de los municipios en los cuales la pandemia y el coronavirus está avanzando rápidamente, son casi los mismos, casi sin ninguna diferencia. Y me pareció muy bien lo que dijiste con respecto a la República, ¿no? Voy a decir algo muy osado, también con el enorme respeto y cariño que le tengo a Graciela y a mucha gente del Club Político Argentino. A mí todo, porque es el mismo razonamiento que yo escucho de alguna manera dentro de la fuerza política, ¿no? Ayudemos a Alberto, porque si se cae Alberto, viene Cristina. A mí me hace acordar a lo que decía el Partido Comunista de Videla. Cuando llegó la dictadura, el Partido Comunista, en su pasquín, en su diario, que se llamaba Nuestra Voz o algo así, sacó un titular que decía eso: hay que defender a Videla del golpe fascista. Pero era de manual, Videla era el golpe fascista, Videla era lo que se venía. Y acá Alberto no es una cosa, no ha demostrado nada para que podamos pensar que es una cosa diferente a Cristina, porque es eso, es un operador político de un poder ajeno, lo ha sido siempre. Recordemos que fue funcionario de Alfonsín, fue después el jefe de la Superintendencia de Seguros de Menem. O sea, la Superintendencia de Seguros debe ser uno de los pozos más oscuros de la burocracia argentina. Bueno, eso a cargo de él con Menem. Después fue candidato de Cavallo, después estuvo con Néstor, después con Cristina, lo echaron, dijo las barbaridades que dijo de Cristina con respecto al pacto de Irán y la corrupción, y después se juntó con Cristina. O sea, pensar que él es una fuerza política distinta o puede garantizar algo frente a Cristina es no haber entendido la realidad. Y creo que es una confusión que no está solamente en la sociedad civil o en el Club Político Argentino, sino que está dentro de nuestra propia fuerza política, y me parece que los puntos que pones son importantes. Repito, yo siempre digo algo, es muy distinto, los roles también cuentan. Una cosa es tener la responsabilidad de gobernar, como tiene Horacio en la ciudad de Buenos Aires, frente a un gobierno nacional como este, pero me parece que también es necesaria una voz más fuerte de la oposición. Decía Gandhi que uno tenía que ser el cambio que quería ver en el mundo. Yo trato de ser el cambio que quiero ver en la oposición. Me gustaría una oposición más decidida y que hiciera la cuenta que hiciste vos, que hoy, cuando uno dice, bueno, a ver, agarremos la definición de república, la separación de poderes, la independencia de los poderes, el funcionamiento del Parlamento. Bueno, no tenemos república, no es que tenemos que defender la república, tenemos que recuperarla, porque hoy por hoy no la tenemos, ¿no? Y me parece que en ese sentido una voz fuerte como la tuya ayuda mucho. Pero te quería preguntar, voy a hacer una pregunta sola y después damos la palabra y las preguntas a los demás, un poquitito para el futuro. ¿Cómo pensás vos que debería ser? Porque, o sea, gente que habla que se dice liberal y habla desde un supuesto liberalismo, ya hemos tenido, lamentablemente, yo soy muy crítico, los llamo liberalotes, siempre se enojan, pero yo cuando digo liberalotes no le digo liberalotes a los liberales. Lo digo para diferenciar quienes son auténticos liberales de quienes son de alguna forma una versión caricaturesca. Pero cuesta mucho pensar esto. A mí me gustaría que contaras un poquitito cómo fue tu experiencia en el último periodo, porque vos en un momento eras candidato, después no fuiste más candidato, y en función de eso que nos digas cómo estás viendo el futuro de una fuerza liberal en la Argentina. Bueno, yo había emprendido una candidatura que tenía como objetivo, digamos, incluir en la campaña electoral a jefe de gobierno las ideas vinculadas a todas estas cosas que estamos hablando, ideas vinculadas a la libertad, pero también ideas a este deterioro de la República, y me parecía que era un ámbito amplificador la campaña electoral muy grande. Había un problema, se habían unificado las elecciones, o sea, la ciudad de Buenos Aires normalmente tiene que tener las elecciones separadas, se habían unificado, entonces uno estaba un poco obligado como candidato a ir con una candidatura presidencial en la boleta, o sea, no, si las elecciones como hubo algunas, creo que la que ganó Horacio, la primera, había sido
había sido separada, se había votado Sí. solo. Y si hubiera sido así, no tenés ningún problema, no teníamos ningún problema, yo me hubiera presentado, pero claro, al tener que ir con una candidatura a presidente, yo por un lado fui a pedir que me den una paso, a que me dejen competir dentro de Juntos por el Cambio, y yo no quería competir con una lista presidencial que le sacara votos a Macri. O sea, antes de eso no competía, como no competí. Yo no iba a cargar en mi mochila después que me dijeran que Macri había perdido por una cantidad de votos que yo había contribuido a juntar. O sea, yo no tenía chance intelectual de ser funcional a la vuelta del kirchnerismo. Entonces planteaba eso, ¿por qué no abren la PASO? O sea, pero pedir que abran la PASO es pedir que se cumpla la ley finalmente, ¿no? Es como uno cuando va a pedir que te den una PASO en una elección, bueno, las PASO las votó el Parlamento, las votó el Congreso, no es un invento que uno está, ni algo que nos otorgan a los ciudadanos los líderes de partidos políticos. La verdad que no hubo ninguna chance, no hubo ninguna chance. Yo, además, lo decía, ustedes vieron que soy bastante frontal, digo las cosas bastante de frente, le decía, pero escúchame, no les voy a ganar yo a Horacio Rodríguez Larreta, denme la paso. Conviene para el discurso público, conviene para mostrar que están conteniendo a sectores liberales, conviene para incluir gente que si no va a estar representada en Juntos por el Cambio, y me va a ganar, o sea, me iba a ganar, por supuesto, me iba a ganar por muchísima diferencia. Era una candidatura independiente la mía. Y sin embargo no hubo chance. Y ahí vuelvo a plantear, o planteo lo que estoy pensando para el futuro, donde, como vos decís, hay mucha gente que no representa muy bien el pensamiento liberal, pero hay mucha gente que sí. O sea, yo tengo mucho respeto por vos, tengo mucho respeto por Ricardo López Murphy, tengo mucho respeto por gente que, o sea, para mí tendría que estar incluida en el debate y en la discusión política de los partidos de la alianza Juntos por el Cambio, y que no está. Vos sí, pero muchos otros no. Entonces, ¿qué veo acá? Una de las peores cosas que hizo también el kirchnerismo es colonizar el sistema de partidos políticos. O sea, los partidos políticos en la Argentina, si uno los piensa hace 20 años, tenían un funcionamiento bastante bueno. El radicalismo era un partido que votaba, donde se elegían las autoridades, donde esas autoridades elegían a los candidatos, donde si había que elegir una fórmula presidencial se la hacía por el voto directo de los afiliados. O sea, el peronismo, por supuesto, menos, pero lo había llegado a tener. Recuerdo siempre la elección Menem contra Cafiero. Menem contra Cafiero fue una elección interna por la candidatura presidencial. Votó mucha gente y todo el mundo pensaba que el que tenía el aparato, que era Cafiero, iba a ganar, y terminó ganando Menem. O sea, y todo eso se fue perdiendo. Desgraciadamente, se fue perdiendo, y cuando el kirchnerismo impulsa las PASO, lo que hace es terminar con la democracia interna de los partidos políticos. Porque hoy vemos, en la última elección, ¿dónde hubo PASO? Casi ninguna. O sea, no hubo ninguna candidatura presidencial tuvo una PASO antes para definir, como a la primera, cuando Mauricio Macri compitió para presidente, ahí fue una que tuvo, porque compitió contra Carrió y contra Sanz, que yo creo que hicieron una gran cosa, que fue imbuirlo de un poder extra, sabiendo que los dos perdían contra Mauricio, pero luego no hubo más. Entonces, esta es una gran discusión que hay que tener, que es que el soporte del sistema democrático en la Argentina son los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que ser democráticos. Yo conozco mi experiencia de vida, yo viví en España, viví en Alemania, voy en Alemania, me han invitado últimamente al Congreso del FPD, que es el partido, el FDP, que es el partido liberal, conozco cómo funcionan. Ahí se discute todo, ninguna resolución de alianzas electorales, ninguna resolución de ninguna decisión política importante.
se toma sin pasar por un congreso que tiene la representación de los afiliados y donde quizás el presidente del partido va a llevar una idea y le votan en contra. Esto en la Argentina no pasa. O sea, no pasa y es muy importante que pase. Y especialmente es muy importante que pase dentro del sector de Juntos por el Cambio. No puede ser que yo vaya y diga que quiero competir en una elección y me digan, bueno, pero paso no va a haber. O sea, no cómo, ¿no? O sea, es como decir, la ley en esto no la vamos a aplicar. Argentina tiene un montón de cosas y ahí es donde yo digo, por supuesto, nunca van a estar a la par. De un lado está un partido unas fuerzas políticas que defienden el Estado de Derecho, que defienden el funcionamiento institucional y que durante el gobierno de Macri, la verdad, el gobierno de Macri no le fue bien en algunas cosas, pero en otras, en el respeto a la institucionalidad fue impecable, o sea, no tiene nada que ver, o sea, se respetaba lo que pasaba en el Parlamento, el jefe de gabinete iba al Congreso a dar explicaciones todo el tiempo, o sea, se trataba de respetar la coparticipación, o sea, se avanzó mucho en eso, pero está visto que cuando los cambios no son muy de fondo, perdés una elección, vienen estos y arrasan con todo de vuelta. O sea, no puede ser, y lo digo, cuando menciono a alguna gente, menciono a gente que yo estimo. O sea, no puede ser que digan, se va a agrandar la mesa del PRO porque algunos se enojaron por el comunicado que sacaron por Fabián Gutiérrez y dicen, bueno, yo entonces voy a poner a 3 y yo pongo a 2 y esto. Eso es un manejo corporativo que, por decir un chiste, pero digo, se parece mucho más a cómo se elegían los comités de partido en la Unión Soviética que a cómo se eligen los comités de partido en una democracia europea moderna como la que se supone nosotros representamos. O sea, representamos el funcionamiento de esos partidos. Nos gustaría representar el funcionamiento de esos partidos, de los partidos políticos alemanes, de algunos partidos políticos españoles, de algunos partidos políticos franceses, o sea, no de cómo elige los candidatos Maduro. Bueno, la verdad, en la Argentina los candidatos se eligen un poco como los elige Maduro. O sea, y eso es algo que yo no tengo ninguna expectativa con el peronismo. Lo que vos decís de La Rioja, lo que vos decís de Santa Cruz, o sea, sé que no lo van a hacer porque eso ya es un sistema feudal donde se adueñaron de todo. El tema de Gutiérrez ahora es muy claro. O sea, a Gutiérrez lo mataron, pero lo que tenemos que ver es por qué Gutiérrez tenía 35 propiedades, no sé cuántos autos de lujo y por qué se suponía que en su casa había mucho dinero en efectivo, un tipo que fue un asistente. Fíjense, si Gutiérrez robó eso, que fue un asistente, lo que tienen que haber robado los otros. Ahora, eso ya está, esas provincias se las quedaron, ahora ese juez, ese crimen, ese asesinato, lo investiga una familiar de Cristina Kirchner, o sea, ya es como, realmente es de Costa Pobre, ¿no? El General González, o sea, lo que era un sketch de Olmedo que hablaba de eso. Ahora, donde el sector republicano tiene mayoría y tiene posibilidades de seguir teniéndola, o donde hay mucha gente que vota a los candidatos que representan en la defensa del republicanismo, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, muchos lugares del país, o sea, no pueden imitar al peronismo en lo que respecta a la democracia interna y a la elección de candidatos. Y esto lo digo desde la defensa y lo digo como algo que se tiene que meter en la discusión para que Juntos por el Cambio sea mejor, cada vez mejor, sea más importante, le vaya mejor y se convierta en una fuerza política que progrese. Si no, pero no solo lo digo con buena intención, sino que además le doy un consejo a Juntos por el Cambio. Si no democratizan la participación dentro de Juntos por el Cambio, les va a salir otra opción. O sea, esto es así en la política mundial. Si vos te cerrás, o sea, yo voy y golpeo la puerta, me dejan pasar,
me dejan pasar, a la tercera vez que no me dejan pasar, voy y me armo mi kiosco, armo mi cosa y digo, bueno, entonces voy y compito. O sea, siempre que los sistemas políticos cuando se quieren cerrar, siempre hay alguien que los abre. Yo en esta instancia, y vos me preguntabas hablando a futuro, creo que todo el proyecto, todas las cosas que se pueden hacer y que tienen que ver con la inclusión de sectores del liberalismo que están en el electorado, porque el tema acá no es una discusión de dirigentes. El electorado de Juntos por el Cambio es un electorado que en muchos lugares es un electorado que podríamos decir que votaría a una fuerza liberal. Y muchas veces vota a Juntos por el Cambio porque tiene tipos como vos, o como vos, Fernando, como Waldo, o como Patricia, que les gusta votarlo, pero en otros casos los votan porque no quieren que vuelva el peronismo, no quieren que vuelva el kirchnerismo, o votan en contra del peronismo. Pero es en esta lógica que yo digo, esto no dura para toda la vida. O Juntos por el Cambio se abre democráticamente, se abre a la participación, deja que todo el mundo pueda participar democráticamente y refuerce la coalición, o va a aparecer una opción por afuera que lo va a perjudicar, porque un discurso republicano, liberal, defensor de la libertad, enfrentando a las mafias peronistas, es el electorado de Juntos por el Cambio. Entonces, en Juntos por el Cambio está un poco la respuesta de lo que piensa hacer respecto del futuro. Coincido. Y me paso las preguntas a la gente. Me parece que fui suficientemente claro. Yo desde adentro, obviamente, damos una pelea enorme para afuera y una que se conoce menos también que se da para adentro, para tratar de compatibilizar la famosa unidad de la oposición, que tiene dos términos, unidad y oposición, porque no nos sirve la oposición si se parte, porque si se parte Juntos por el Cambio sería una pésima noticia y una garantía de gobierno peronista por décadas. Por lo tanto, la unidad es muy importante, pero también es muy importante que sea la unidad de la oposición, porque tampoco nos sirve la unidad para transformarnos en una especie de junta de cogobierno, de un gobierno que está haciendo todo mal y al que además me parece que se le vienen todas las tormentas encima, tanto la sanitaria como la económica, como la política. Me parece que han errado todo y que las cuentas están cerca. Creo que se avecinan días muy, muy complicados. Pero bueno, le doy la palabra a Diego y empezamos con las preguntas de la gente que está. Veo que el chat está ardiendo de gente que quiere preguntar. Adelante, Diego. Bien, muchísimas gracias y gracias de vuelta a Darío por este intercambio. Y el primer turno para las preguntas era para Javier Martínez. Si Javier Martínez se puede habilitar su micrófono. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, y recordamos brevedad, por favor. Así sí, podemos... muy breve. Bueno, una para cada uno. Para Fernando, la pregunta si con miras al futuro está circulando respecto a la coalición Juntos por el Cambio, que es la principal oposición, vuelve a circular esas ideas de incorporar la famosa pata peronista, ¿sí? Que bueno, en esta cuestión de halcones y palomas, a uno cuando esboza alguna idea contraria a la pata peronista, inmediatamente se lo acusa de halcón y ese tipo de cosas. Pero bueno, no quiero condicionar tu respuesta con mi pensamiento, me gustaría conocer tu opinión. Y para Darío, me interesa la opinión de él. Él habló en un momento de la colonización de los partidos políticos y la antipolítica, y es puntualmente cómo hacemos desde las fuerzas de los ciudadanos, las fuerzas republicanas y liberales, para ganar espacio en el debate público, de manera tal que no nos ganen siempre ellos y quedémonos llorando de por qué se instala más en la agenda pública la muerte de Maldonado cuando queda resuelta, donde más de 50 peritos dicen que murió ahogado. Sin embargo, estuvimos durante 3 meses, más de 3 meses escuchándolo, y ahora estamos viviendo en estos momentos desapariciones en manos de las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad, y sin embargo, nosotros, que somos las fuerzas
liberales, lo único que hacemos es llorar, entre comillas, porque no logramos imponernos en el debate público nuestras ideas. ¿Cómo pensás vos, Darío, que se debería hacer para avanzar más allá del dinero que maneja la coalición que hoy gobierna, ¿no? Para instalarnos y dar la pelea en ese mundo de las ideas? Bueno, gracias a ambos. Bueno, arranco yo con la primera. Bueno, lo que pienso es muy claro. Pueden leer el artículo de hoy, La Nación, que es un artículo referido al peronismo y a esta idea de acabar con los odiadores del presidente, y que se llama Los dueños del odio. Pero quizás más representativo es el anterior, el que escribí sobre el anterior banderazo, no sobre este, pero que se aplica directamente a este, que se llama banderazo, quien quiera oír, que oiga, que es una frase peronista, pero que podemos aplicar, y donde la idea básica es que el banderazo implica un mensaje muy fuerte para el gobierno, pero implica un mensaje también muy fuerte para la oposición, que es qué somos y cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad, según yo la veo, Cambiemos y Hoy Juntos por el Cambio no ha sido otra cosa que la encarnación de una rebelión antipopulista que cruza el país desde la lucha del campo en el año 2008, que siguió con las marchas del 2012 contra la reforma constitucional y el Plan Cristina Eterna, 2015 la marcha de los paraguas para pedir justicia por el asesinato de Nisman, y después el 1 de abril y todas las marchas que sostuvieron a nuestro gobierno cuando el Club del Helicóptero arreciaba, terminando con el final de campaña y la despedida a Macri ya derrotado como presidente, que también fue multitudinaria. Nosotros encarnamos eso, y no un acuerdo de cúpula. Si el que cree que vamos a ganar votos, los que nos faltan, trayendo a dirigentes que lo único que son piantavotos, pero aunque lo fueran, no ha entendido nada. No es una cosa, Cambiemos, no es algo que haya nacido de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Nosotros, si tenemos alguna fuerza, en la de encarnar esas ideas y esos valores. Y la verdad que la pata peronista hay que mirar nada más un poco la historia. La última pata peronista fue la de la Alianza y terminó un peronista, Chacho Álvarez, traicionando al gobierno con la excusa de la Banelco, que después, desde el punto de vista judicial, no se probó nunca que existiera, quedó instalada como una verdad indiscutible, porque en una Argentina de estos niveles de corrupción, vos tirás decís, bueno, acá sobornaron, y la gente lo cree porque hay un nivel de corrupción muy alto, pero judicialmente no se demostró nada de lo que se decía, y lo que pasó fue que un peronista renunció a un gobierno sobre la frase de otro peronista, Moyano, ¿no?, que fue el que puso la frase de la Banelco, porque habían sobornado a unos senadores peronistas. ¿Quién pagó toda la cuenta? Los no peronistas. Así que me parece que la idea de la pata peronista es trágica, tiene antecedentes muy directos, y me parece que lo que necesitamos nosotros, sí, es una pata liberal, porque nuestro electorado, como bien dijo Darío, tiene esas ideas incorporadas, que las podemos... La idea de la democracia, que nosotros lo jugamos en una clave como se conjuga en todo el mundo. Cuando se dice democracia en el mundo, se dice democracia republicana y liberal. Y eso es gran parte de nuestro electorado, y si nosotros necesitamos una pata... ¿no? Además, ya pasamos nosotros por esa, perdón que me extienda, pero también hubo una ilusión de que tratando bien a los gobernadores peronistas, ellos iban a entender que les convenía estar con Macri y no con Cristina, y iban a jugar con nosotros en las elecciones. Los tratamos bien, la verdad que estuvieron mucho mejor con nosotros de lo que están ahora, pero jugaron sistemáticamente en contra nuestro. Y nuestra propia pata peronista se llamó el Partido Fe, era el partido del Momo Venegas, que a mí muchos me invitaban a, ¿por qué no vas y te sentás con el Momo Venegas? Sería un gran mensaje de unidad de Cambiemos, vos que sos tan crítico del peronismo, y él que es peronista y qué sé yo. Bueno, perdimos el poder y el único diputado que teníamos del Partido Fe de Venegas, bueno, para empezar se murió el honesto Momo Venegas y se armó una batalla judicial entre las dos hijas por millones de dólares. Primera cosa. Y la segunda cosa fue que el único diputado que teníamos del partido de Venegas, que era Anzaloni, apenas perdimos el poder, panquequeó y está ahora en el grupo de Ramón, el famoso grupo legislativo de Ramón y los panqueques. Así que, nada, me parece que hay que mirar un poquito la historia para
para no ilusionarse con cosas que ya han fracasado estentóreamente. Perdón por haberme extendido tanto. Dale, Darío. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. No, aparte que es la pata peronista. Cambiamos ya tiene muchos peronistas. Cambiamos para mi juicio hay muchos peronistas ahí adentro como para seguir sumando. Porque respecto al pensamiento y la forma de pensar, digamos, respecto a lo que decís, sí, es complicado, parece complicado, porque lo que han hecho, fíjate lo que pasó durante el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri, esta gente siguió adoctrinando en las universidades, adoctrinando en los colegios, adoctrinando en el CONICET. O sea, como aparte muchos estaban metidos en la estructura del Estado, estaban cobrando sueldo y militaban. Fueron los que inventaron lo de Maldonado, fueron los que inventaron, o sea, fueron los que hicieron una corriente de pensamiento en torno de la movilidad jubilatoria, que tiraron 30 toneladas de piedra el día del mortero, o todo esto, fíjate hoy, con la movilidad jubilatoria, el otro día leí un cálculo, todas las jubilaciones hoy descendieron. Todos los jubilados, desde los que cobran mucho hasta los que cobran poco, cobran menos por no estar aplicándose la movilidad jubilatoria, por la cual casi hay un golpe de Estado, parecía que iba a haber un golpe de Estado, que iban a entrar al Parlamento, al Congreso, las hordas de personas, porque y hay que dar, ¿cómo hay que darla? Y es complicado. A veces tiene un costo personal. Yo tuve un costo personal muy grande cuando salí. Yo no es que salía a decir, hay 30.000, en la Argentina no hay 30.000 desaparecidos. Estaba diciendo, el día que se publicó eso, que lo estaba discutiendo en una charla, estaba siendo muy crítico de lo que había pasado en los 70, aún más estaba diciendo que eso. O sea, y después no me arrepentí, porque si me hubiera arrepentido, o sea, termina todo esto. Lo que me estaban diciendo todo el tiempo era, andá y pedí disculpas y decir que dijiste otra cosa y llevarle un regalo a la gente de los organismos de derechos humanos. Y yo decía no, y seguí, y recordé los decretos el decreto de aniquilar la subversión, que quien lo había hecho, un gobierno peronista, y recordemos que cuando empezaron las desapariciones en la Argentina en el año 74 y 75, cuando empezaron los exilios, básicamente la gran cantidad de gente que se fue en la Argentina en el año 74 y en el 75, gente famosísima, Tomás Eloy Martínez, actores que tuvieron que ir volando del país. O sea, entonces cuando decís todo eso, sufrís el escarnio público. O sea, yo sufrí el escarnio público. O sea, hubo un tiempo donde desde amenazas de muerte, demandas judiciales, yo tuve una demanda, me demandaron, y en la audiencia de conciliación, una representante de los organismos de derechos humanos me pidió plata para terminar. Que yo le decía, yo decía, qué curioso, ¿no? Porque que me pidan que cambie de opinión, pues, lo puedo entender, que me digan que me arrepiento, que pido disculpas, no sé, cualquiera de los delirios de estos fascistas, de esta gente, hasta lo podía entender, pero además me pedían plata, me pedían 200.000 pesos de aquel momento, que esto fue como hace ya unos cuantos años, y era para el funcionamiento de los compañeros en los organismos de derechos humanos. O sea, sufrí todo, tuve que ir, tuve que declarar, tuve que decir háganme juicio, tu familia se preocupa. O sea, es bravísimo, porque en realidad no importaba, la discusión no era de los 30.000 desaparecidos y yo defendiendo el número de la CONADEP, que es el número que además creó el organismo que el peronismo se negó a integrar a la vuelta de la democracia, y que además existió la CONADEP y existieron el juicio de los juntas militares porque ganó Alfonsín, porque si ganaba Luder defendía la autoamnistía a los militares. O sea, entonces cuando vos vas contra un corpus que defiende su propio interés, lo que yo vi ahí es que se activó todo y decir que este tipo no siga hablando, hay que masacrarlo, hay que sacarlo de la cancha, hay que hacerlo que renuncie a todos los cargos, hay que difamarlo por todos lados, y es bravo, pero hay que hacerlo, la verdad. Es como si vos me decís,
Es lo que hace María Corina Machado en Venezuela. ¿Y vos pensás que la calidad de vida de María Corina Machado en Venezuela es buena? No, la pasa pésimo. Viven amenazándola, la familia, esto. A veces la invitan a dar conferencias en el exterior y no sabe si le va a pasar algo en el aeropuerto. Bueno, claro, se está enfrentando a un poder mafioso. María Corina Machado es una de las personas importantes de la oposición venezolana que se enfrenta frontalmente contra un poder mafioso. En Argentina hay un poder mafioso. O sea, yo cuando digo eso, no quiero ofender a nadie, lo estoy describiendo. ¿Dónde hay un poder mafioso? Fijémonos que es simple. Bloquearon la salida, Camioneros bloqueó la salida de los depósitos de Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa que trabaja, un emprendimiento donde trabaja mucha gente, que da un servicio que los clientes usan, y van unos patoteros y bloquean. Ahora, ¿hubo alguien del gobierno que diga que lo va a ir a desalojar? Lo que corresponde es que lo desalojen. No se puede bloquear. Estaban cometiendo un acto ilegal la mafia de camioneros. Era ilegal, es ilegal bloquear. Es prohibirle trabajar a la gente, o sea, es interrumpir un servicio, es un acto violento. Es ilegal, tiene que ir a la policía y sacarlos. Ahora, lo hace el gobierno, lo pide algún gobernante de la oposición, me parece que es normal. O sea, ya lo hacía esto Moyano en el momento del kirchnerismo. ¿Contra quién lo hacía? Bloqueaban los depósitos de La Nación, y del diario La Nación, del diario Clarín, para que no salgan los diarios en papel. Cuando vos te enfrentás contra eso, la pasás mal. Fernando la pasa mal, le hacen causas, le hacen esto, lo insultan, lo agreden, o sea, a mí también. O sea, es mucho más cómodo ir a tomar un café con Fernández y con esto y no hablar de nada, dar datos incorrectos respecto del coronavirus, decir todo el tiempo que la semana que viene está llegando el pico y que el pico no llegue nunca, generar la cuarentena más larga del mundo, tener encerrados a los ciudadanos durante casi 4 meses. Decir, todas las hipótesis que dieron fueron equivocadas. Fernández, para fundamentar por qué tenía todo el mundo encerrado, dijo, fíjense que si no vamos a terminar como Suecia. Suecia tuvo 70.000 contagiados, Argentina ya pasó los 100.000. O sea, es una vergüenza todo. Cuando vos te enfrentás con esa vergüenza, sufrís el escarnio público. Sufrís el escarnio público, sufrís que el aparato político, además que te tiene que defender, no te defiende. No te defiende. No te acusa, pero no te defiende. Dice como, bueno, loco, si te metiste con determinado tema, es como meterse con... claro, es como cuando vos te metías decías algo en contra de la Unión Soviética, en contra de Stalin. Los buenos no te defendían porque tenían miedo. Entonces, también ese es otro tema a analizar. Cómo el poder autoritario llena de miedo a los actores políticos y entonces yo no tengo ni medio problema con eso. También me alegro Fernando esté haciendo un libro, yo estoy haciendo otro, ya estoy allá arreglando con la editorial, el mío va a salir más adelante, trabajo, mantengo la vida pública por los artículos que escribo, o sea, estoy muy bien, pero para ser permisivo, para estar en política y ser permisivo con determinadas cosas, prefiero no estar y prefiero ser un actor de la vida pública intelectual. O sea, por hablar con la gente y hablar con los ciudadanos a partir de las cosas que escribo, que publico o este tipo de conversación, que es importante también, porque es importante. Pero digo, si a mí y eso te convierte medio ocupar un cargo público de vuelta, no para estar callado. Porque no se puede estar callado en un país donde las distintas mafias copan cada vez más cosas. Porque entonces lo que va a pasar es que la próxima vez que estalle el peronismo y pase esto, y
y gane una opción democrática y republicana, la cancha cada vez que tenés es más chiquita. O sea, Macri ya tuvo una cancha más chiquita. Macri quería hacer un montón de cosas que no podía hacerla, no lo dejaban, su propia fuerza le decía ahora no des esta pelea, El próximo, si no cambia el estado de cosas en la Argentina, si volvemos a tener un gobierno así, la cancha va a ser todavía más chiquita. No te podés meter con Moyano, no te podés meter con los gobernadores feudales de la Argentina, no intervenís provincias donde hacen desastres. Antes, cuando volvió la democracia, todavía se intervenían provincias cuando había situaciones, digamos, de corrupción. Ahora no, el Poder Federal no autoriza. ¿Por qué? Porque no podés enfrentarlos con eso. Vi el otro día en Cuadernillo un libro de texto del Ministerio de Educación para chicos. En la tapa, no me acuerdo todas las figuras, pero está San Martín, no sé, creo que Belgrano, después está Perón, Evita, Néstor, Cristina, una vergüenza, una cosa pero de verdad de republiqueta bananera. Entonces, si no hay, digamos, acá no se está discutiendo en un sistema normal como el uruguayo, donde el gobierno presenta un paquete de leyes y la oposición discute. No. Acá se está discutiendo entre la legalidad y la ilegalidad, entre la república y la antirrepública, entre la política bien entendida y la antipolítica. Entonces, hay que tener una clase política que se la aguante, porque si no terminás siendo esas oposiciones débiles de regímenes cada vez más autoritarios, que terminan siendo como casi no hacen oposición y un día dicen algo solamente para mostrar que son oposición, pero no ofender al régimen ni ofender a las mafias. Y se puede decaer cada vez más, porque bueno, si no pasa lo que vos decís, ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo que viene pasando, que ya es suficientemente grave, porque otra cosa que a mí me preguntan mucho es, ¿y si no se hace lo que vos y mucha gente que defiende la República plantea, qué va a pasar? Va a pasar lo que está pasando. O sea, la decadencia argentina es ya casi irreversible. Hay que ser muy enérgico para tratar de dar vuelta a un partido muy complicado, y que ha demostrado la experiencia del gobierno de Macri. Que un gobierno con buenas intenciones, buenas ideas y un manejo respetuoso de las instituciones no alcanza. Te hacen el club del helicóptero a los 2 días, te empiezan a inventar muertos, te tiran toneladas de piedras contra el Congreso y después hacen un acuerdo mafioso entre ellos y se van y te ganan las elecciones y después todos los que fueron con la lista de La Baña que sacaron 6-7% de votos, fueron los primeros que Alberto Fernández compró y los nombró a todos en el gobierno. O sea, te enfrentás a eso, a la antidemocracia, a la antirrepública, a la antipolítica. Entonces necesitas obrar con mucho coraje. Y a veces ese coraje implica pagar costos personales y mucha gente en la política no los quiere pagar. Gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias. El siguiente turno es para Martín Bortolazo, si él puede habilitar su micrófono. Sí, Martín, gracias. Bueno. Y lo que siempre te pedimos a vos y también le tengo que pedir a Fernando y a Darío tratar de ser también más breves en la respuesta, así podemos tener una dinámica más ágil y que más gente pueda preguntar. Adelante, Martín. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Fernando y a Darío. Bueno, yo quería hacer 2 preguntas. Un lujo que poder escucharlos. A Fernando le quería preguntar sobre si estas últimas peleas que hay en el Frente de Todos, que aparecen en los medios, son peleas reales o son algo, que se tira, digamos, en los medios como para que, digamos, los distintos públicos que tiene el Frente de Todos queden conformes, pero que en realidad no es algo real. Bueno, y a Darío, ahí veo que no está, pero espero a ver si cuando hubo. Sí, Darío, te quería preguntar esto.
Yo veo que hay distintos frentes más liberales, ¿no? Y entre los distintos frentes veo que con el paso del tiempo no terminan siendo unidos entre ustedes por diversas peleas. O sea, como que mi opinión es que no veo un grupo consolidado y por diversas cuestiones terminan se terminan dispersando, ¿no? ¿Eso a qué obedece? ¿A qué, digamos, qué le falta para consolidarse como un grupo más unido? Muchas gracias. Bueno, tratando de ser breve, yo siempre me espero cosas muy malas del peronismo y siempre me quedo corto. Porque antes de que asumiera Alberto, con Cristina de vicepresidenta a cargo de la presidencia, había dos opciones, que uno no sabía cuál era peor. Si tener un gobierno cristinista, hegemónico, kirchnerista, ¿sí? Bien Cristina, o tener un gobierno que se pelearan internamente, como pasó en el 70, entre el ala izquierda y el ala derecha del peronismo. En los 70 terminaron los bombazos, pero acá también, en una situación complicada, pensar un gobierno dividido también era una complicación. Eran esas alternativas, o el kirchnerismo o un gobierno dividido. Vino la Chilindrina y dijo las dos cosas. Tenemos un gobierno dividido, pero que no es que está dividido porque Alberto está defendiendo algo. Alberto no defiende nada. Y todo lo que hace es kirchnerismo, y el kirchnerismo más duro le pide todavía más. Es decir, le pide que vayan más allá de donde ya fueron con su propio gobierno. Porque esto de, por ejemplo, de intervenir desde el Estado en una empresa privada no se veía desde los tiempos de Videla. No lo hizo el kirchnerismo ni siquiera cuando tenía el 54%. Ahora vienen por la reforma de la Corte Suprema. O sea, están yendo por todas las cosas que dejaron inconclusas, porque el kirchnerismo fue eso, una colección de grandes derrotas revestidas de épica. Fueron por todo y se quedaron en todo a mitad de camino. Ni al campo, ni a Clarín, ni a la clase media. A nadie mataron, a todos perjudicaron, pero a nadie, ninguno de sus objetivos lograron. Y ahora Alberto está ahí en el mismo lugar kirchnerista en el que estaban ellos, y el kirchnerismo duro le dice, vamos por más. Así que bueno, las dos cosas, una peor que la otra. Tenemos un gobierno kirchnerista que además se pelean adentro de mala manera, aparte, ¿no? Gracias. Martín, mira, hay dos modelos, ¿no? Respecto a lo que vos decís de los liberales. Yo me llevo muy bien con muchos, pero no creo mucho en la existencia de un partido liberal. O sea, hay países donde funciona. En Alemania hay un partido liberal. El FDP es un partido que a mí me gusta, que me interesa, y sacan normalmente entre el 10%, 10, 11%, pero hay otros países donde no pasa eso. Si vos, por ejemplo, pensás en España hay liberales en Ciudadanos y hay liberales en el PP. En el PP no son todos liberales, algunos son conservadores o algunos de estos, pero hay muchos liberales. Y Ciudadanos hay muchos liberales también. O sea, yo tiendo a pensar que lo que tenemos que tener los diferentes actores del mundo liberal es un marco de acuerdo. No sé si la existencia... En Argentina, cuando fue la UCD. La UCD fue un partido de corte liberal y que le llegó a ir muy bien y que fue después cooptada por el menemismo y terminaron avalando algunas cosas delicadas, por decirlo de algún modo. Yo pienso más bien que lo ideal es que en los grandes partidos haya un sector de opinión y de política importante ligado al liberalismo, digamos, a las ideas liberales. Yo integraba el radicalismo a la vuelta de la democracia, y en el radicalismo yo siempre recuerdo eso, pero, o sea, el radicalismo tenía un sector que era más ligado a la socialdemocracia y tenía otro sector más ligado al liberalismo. Algunos lo llamaban con los nombres, estaban los irigoyenistas y los alvearistas. O sea, yo me acuerdo cuando estuve en el gobierno de la ciudad con Fernando de la Rúa era el jefe de gobierno, estaba yo, estaba Alberto Rodríguez Chavarini en ese gabinete, estaba Enrique Olivera, o sea, Ricardo López Murphy también estaba en el radicalismo, era como, el Ricardo López Murphy era como parecido a lo mío. García Hamilton, muchos, y lo que pasaba era que eso nutría a los partidos de cosas y se lograban muy buenos entendimientos. O sea,
en Argentina yo pienso que lo mejor es eso, porque como no hay posibilidad de acuerdos de gobierno, porque no es un sistema parlamentario, sino es un sistema presidencialista, porque vos también tenés los liberales en los sistemas parlamentarios, que a veces cuando se hace la alianza del gobierno ganó uno, pero no le alcanza y necesita el concurso de otro. Alemania en este momento, Alemania tiene la gran coalición alemana, Alemania está gobernada por una coalición que es el partido de Merkel, la CDU, que son entre algunos conservadores, pero muchos son liberales, y el Partido Socialista, que como el gobierno se forma por la mayoría parlamentaria, entre esos dos forman mayoría parlamentaria. Como Argentina no tiene ese sistema, no tiene un sistema donde la representación pueda hacer que después incidas en un gobierno, yo prefiero que los partidos, las grandes coaliciones, tengan sectores liberales. Es mi opinión personal. Más que trabajar hablamos el otro día con Ricardo López Murphy, yo hablo mucho con él y coincidíamos en eso, en decir, bueno, y es distinto, ¿no? También, quizás se puede competir en la que viene porque es legislativa, porque vos después podés ahí tratar de meter diputados liberales y lo que haces es después acuerdos parlamentarios. Pero después, cuando viene el sistema presidencialista, cuando la elección es entre distintos candidatos a presidente, vemos que eso no funciona. ¿Por qué? Porque muchísimos de los liberales de la Argentina votaron a Juntos por el Cambio para que no vuelva el kirchnerismo, no votaron expertos. Yo creo que es mejor eso, pero es un tema mucho más de sistemas. Repito, para que eso pase, Juntos por el Cambio tiene que ser una coalición mucho más abierta. Porque lo que sí tienen gente como, es que no, tipos como López Murphy, tipos como Kachanowski, son tipos con historia, formación académica, con un buen nivel político, y si es para cumplir, y te invitan para cumplir, tampoco querés, porque lo que querés es realmente incidir en las políticas. O sea, yo estuve en el gobierno de Juntos por el Cambio de la ciudad, y cuando me di cuenta que era un gobierno en el cual no podía incidir en la política, dije, bueno, no pego. O sea, te vas o te echan. Muchas gracias, Darío, quedó claro. Muy bien, muchísimas gracias. El turno es para Marcelo Cariñano. Por favor, Marcelo, te pido que te habilites el micrófono. Buenos días a todos, gracias a Fernando y a Darío. A raíz de una columna que estaba armando, me puse a bucear en los tweets de Cristina Fernández desde el 20 de marzo hasta hoy. Encontré 4 menciones muy indirectas a la cuestión de la pandemia. Pregunta para los dos, ¿por qué creen ese silencio de Cristina Fernández? ¿Y por qué creen también el silencio de María Eugenia Vidal respecto a los ataques que gente de su propio partido sufrió? Lo de Cristina, porque creo que Cristina tiene una agenda puntual y no te acompaña en las malas. O sea, Cristina está por la impunidad de los delitos vinculados a la corrupción, por presionar adentro del gobierno para meter jueces, por impulsar a la gente de justicia legítima que le garantiza eso, tiene por garantizar y tratar de condicionar la política internacional a partir de, ya vieron, o sea por votar un dictamen de Bachelet se le cayó el mundo encima. Ahí fueron todos los 4 copas que del kirchnerismo puro a disciplinarlo a Alberto, que en realidad terminó hablando bien de Maduro, que lo único que había hecho era votar un dictamen, una cosa que había escrito Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, socialista, o sea, Partido Socialista. Y por eso, entonces, Cristina no es una persona que vaya a ser solidaria o que a Cristina le importa un pito la pandemia, la no pandemia, le da igual. O sea, ella, fíjense que durante todo lo que vino de ese sector durante el tiempo de la pandemia fueron liberaciones de tipos como vudú
o como el pedido de liberación que no se concretó, pero el pedido oficial o con dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de Horacio Pietragala para tratar de liberar a Jaime. O sea, Vudú había dicho en una entrevista días antes lo de Vicentín, eso le interesa a Cristina, por eso le sienta a Anabel Sagasti al lado de Alberto Fernández cuando anuncian lo de Vicentín. Cristina no es una política... Cristina no es una política muy sectaria. Llegó a presidente sin tener una noción de Estado. Se ocupaba de los temas que le importaban. O sea, en la Argentina había un montón de problemas y Cristina estaba todo el día hablando de Clarín y de no sé qué, y se ocupaba de esas cosas. Y vos decías, pero él es presidente y tiene un montón de problemas. O sea, no, ella hablaba de Clarín y de 3 cosas más. O sea, no es así, es como... Cristina tiene una concepción de secta muy grande, ¿no? Lo de Vidal, ¿por qué Vidal no defiende a la gente? No lo sé. Me resulta, no sé qué piensa Vidal, y no sé por qué tiene, sí, o sea, no solo Vidal, creo que hay mucha gente que no está defendiendo de los ataques a gente que paga precios por el nivel de autoritarismo y violencia de algunos kirchneristas. Fernando, Waldo, Wolf, Patricia, les hicieron un mundo cuando sacaron el comunicado de la muerte de Gutiérrez, cuando decían es una gran conmoción, y claro, ¿cómo no va a ser? Salió en la tapa del Financial Times, mirá si no es una gran conmoción. Asesinaron a un asistente millonario que había sido asistente de Cristina Kirchner y que había declarado en contra de ella. O sea, es una conmoción. Y sí, bueno, no lo defendieron, pero tampoco otros de Juntos por el Cambio los defendieron. O sea, dejan que salga toda esa caterva de periodistas, de medios pagados por la corrupción, porque digo, todo C5N, todo eso, lo de Víctor Santamaría, que tiene canales de televisión y de todo pagado y es recontramillonario siendo jefe de un sindicato de los porteros, o sea, con la plata de las expensas que pagan cada uno de los ciudadanos que tienen que pagar expensas, ese señor compra medios, sale toda la andanada, salen los políticos, salen todos, y yo creo que lo que pasa con mucha gente Juntos por el Cambio es que ya su discurso digamos, de la no confrontación se está convirtiendo en un discurso como de buenismo ingenuo. Entonces te llevan por delante y a los que fueron y dieron la pelea primero los dejan solos. Yo no sé por qué Vidal no lo hace o no sé por qué otros no lo hacen, pero estoy haciendo una lectura de la situación, digamos. No sé por qué no hablo con ellos, hago una lectura de la situación. Y Fernando, era para... Sí, coincido básicamente. Cristina no quiere quedar pegada, yo creo que es una estrategia de comunicación que tiene ella y que le funciona. Vos fíjate que cada vez que hubo una tragedia, Cromañón, 11, ella desapareció. No hizo ninguna declaración ni a favor ni en contra, se esconde. Listo, chau. La pandemia no la toca, no la roza. Listo, basta que no la mencione. Como ellos viven en un universo simbólico donde la realidad cuenta poco y lo que cuenta es el relato, parece que no menciona. Si la menciona, ella es como si se contaminara. Me parece que es como ella entiende esto. Mientras no la mencione, ya está, sigue con su agenda. Y la verdad que le funciona, porque todavía está ahí y nosotros estamos todavía acá lamentándonos de que ella esté ahí. Con respecto a lo otro, bueno, es lo mismo de antes, lo que dije. Nosotros tenemos que estar unidos y tenemos que ser opositores. Y hay que dar esa pelea para que estemos unidos y para que seamos opositores. Yo no quiero personalizar. Es cierto un poco lo que dice Darío. Yo he sufrido 2 agresiones. Una del presidente de la Cámara, que me dijo que no tenía coronita, me quitó el uso de la palabra, no me otorgó una cuestión de privilegio cuando eso está perfectamente especificado por el reglamento interno y no está sujeto a los acuerdos de los bloques. Los bloques pueden acordar lo que sea, el diputado tiene derecho a apelar al reglamento.
Bueno, y después, ahora la semana pasada, esta denuncia absurda de que llamamos a violar la cuarentena y atacar al móvil de 5N, o somos responsables del ataque al móvil de C5N, Patricia Bullrich y yo, cosa que es de un absurdo notable, pero acusaciones más ridículas han ido adelante, así que... Y un poco me he sentido un poco solo, lo tengo que confesar. Me hubiera gustado una respuesta, no sé si de María Eugenia, por ahí el bloque debería haberse expresado. Bueno, qué sé yo, cada cual atiende su juego. Nosotros tenemos que tratar de buscar ser una posición consistente, representar. Yo tengo un mandato de más de la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires votó la lista en la que estaba yo encabezaba Carrió, pero yo estaba tercero, o sea que no es que estaba escondido en el fondo de la lista, y yo siento ese compromiso de encarnar esos valores republicanos, de defender la Constitución, la ley, y de no callarme la boca. Si no, renunciaría y me iría a mi casa, y si siento que no lo puedo hacer o que es inútil hacerlo, es lo que voy a hacer. Por ahora estoy acá, voy a seguir estando acá, la voy a seguir peleando, y bueno, después cada cual hará las cuentas, tanto al interno de la fuerza como fuera de Juntos por el Cambio, acerca de las actitudes que cada uno toma, entendiendo también que hay situaciones institucionales complicadas que es necesario contemplar, ¿no? Muy bien, Fernando. El siguiente turno de pregunta es para Matías Salimbene, que le pedimos que se habilite el micrófono. Estoy siendo acusado de darle la palabra solo a hombres. Así es una cuestión solo del orden que pidieron la palabra, pero el próximo turno se lo vamos a dar a Rosario Pioli. Primero Matías y después Rosario. Gracias. Sí. Les Bueno, pido sin brevedad porque ya vamos teniendo sí, poco tiempo. sí, es rápido. Bueno, antes que nada, gracias Darío y Fernando por estar ahí, por hacer fuerza, por la paciencia infinita que tienen para tratar con la gente que tratan. La verdad que es admirable. A mí me es muy difícil, por lo cual realmente es admirable y les agradezco el esfuerzo. Y la pregunta tiene que ver con cómo lidiar con los sindicatos, porque, digamos, en términos de gobierno uno puede pensar que con todas las dificultades que hay, bueno, el camino sería, cuando llegue el momento, votar bien, ¿no? Lo que se dice votar bien, y bueno, la esperanza de un cambio. Pero parecía que los sindicatos son como otro tipo de animal, y que parecía que son los que tienen realmente el poder de hacer lo que quieran. Como comentaba Darío hoy, la demostración de Moyano de ayer es de una naturalización completa de que la ley a ellos no les aplica. Pero por parte de todo el mundo, o sea, no solo lo de la política, del periodismo también. Nadie hizo eco de que era ilegal lo que estaban haciendo. Ilegal por el acto en sí e ilegal por estar en el contexto de una cuarentena estricta. Por lo cual, ahí es como que no veo cuál sería un camino a tomar para decir, bueno, ¿qué hacemos con el tema de los sindicatos? Ahí, no sé, cualquiera de los dos quiera responder, que se les ocurre. Quizás no tenga la respuesta, pero por lo menos tengo una idea de cómo pensarlo, cómo abordarlo. Bueno, esa es mi pregunta. Y nuevamente, muchas gracias. Sí, yo veo esto, perdón que agarre la palabra. No, creo que es la misma respuesta es la misma. Yo presenté un proyecto de ley de democratización de los sindicatos y otro de democratización de las asociaciones civiles que incluían, por ejemplo, a AFA, ¿no? Entendiendo, cuando vos creás un sistema piramidal, ¿no?, de representación en segundo y tercer orden, lo que filtra para arriba es cada vez peor. ¿Por qué? Porque al secretario general de la CGT, yo una vez le hice un chiste a Moyano que se enojó mucho, yo me enteré que se enojó mucho, porque él decía que quería que alguna vez un trabajador fuera presidente de la Argentina. Y yo le contesté que a mí me gustaría primero que un trabajador fuera secretario general de la CGT. Y parece que no le gustó mucho el chiste a Moyano, pero es lo que pasa. Yo vengo del voleibol y recuerdo la experiencia deportiva. Las federaciones deportivas, en el primer nivel que elegían los clubes, más o menos tenían un presidente razonable. Pero después el presidente a nivel nacional no lo elegían. Ni los clubes ni lo elegían la segunda instancia, los presidentes ya elegidos. Y ahí ganaban por fuerza el mafioso. Hay un montón de guita en el medio. Digo, en la Federación de Voleibol. Imagínate en la AFA, imagínate en la CGT. Entonces lo que yo propuse mi propuesta de ley es
democratizarlo y que el secretario general de la CGT lo voten todos los afiliados de la CGT. Yo no sé si va a ser muy bueno en un país donde gana Cristina Kirchner, pero probablemente sea una forma de democratizar ese lugar, que al presidente de la AFA lo voten todos los socios de los clubes, y al presidente de la CGT, bueno. Pero el problema es el poder político, que después ese proyecto, aún estando nosotros en el gobierno, tenía cero posibilidad, no digo de ser votado ni de aplicado, tenía cero posibilidad de pasar la comisión, porque la comisión refleja la composición del recinto y ellos tienen mayoría, entonces posibilidad cero. Ese es el problema de por qué es tan importante las elecciones del año que viene, votar bien, acumular y llegar con un cierto poder político. Estos muchachos fueron los que, digo, yo una provocación que estoy pensando para la semana que viene, todavía la tengo que hablar con mi equipo, es ir y presentar la ley Mucci, así como está. ¿Se acuerdan la ley Mucci que derrotaron en los 80? Era una reforma, era un golpe mortal para la estructura del sindicalismo peronista que se perdió por 2 votos de los senadores neuquinos, que fueron los que a último momento, como no le dieron no sé qué cosa en la provincia, Alfonsín no se las quiso dar, una concesión, un puente de la participación del gobierno, no sé, votaron en contra y se cayó y nunca más se planteó. Ahora, como hay tantos alfonsinistas, ¿no? Yo espero que el diputado Moró, por ejemplo, o Santoro apoyen la ley Mucci, que fue el centro, uno de los centros de Alfonsín, cuyo programa de gobierno era perfecto, contra el pacto sindical militar, eso era, ¿no? La ley Mucci contra estos sindicatos vergonzosos que tenemos y el juicio de la Junta contra los militares. Así que eso es una cosa que voy a charlar con mi equipo, a ver si presentamos cómo es como provocación nada más, sabiendo que no va a salir, para ver qué dice el diputado Moró y todo lo que ahora se dicen alfonsinistas, si están dispuestos a votar la ley Mucci ahora que son aliados de Moyano. Okay. Sí, yo estoy de acuerdo con Fernando y es un tema de la política, hay que enfrentar y romper eso, porque Argentina no es solamente corrupta en el Estado y en los partidos políticos, en todas las organizaciones intermedias, en todos los clubes de fútbol, todo, pero el tema es cómo está implicado el poder político y cómo no quiere enfrentar el poder político eso. Después están las herramientas legales, muy bueno lo que dice Fernando, la ley Mucci iba contra eso, Alfonsín lo tenía claro y le hicieron morder el polvo de la derrota. Cuando De la Rúa se quiso meter con eso, también después inventaron lo de la Banelco y no sé qué, o sea, las herramientas jurídicas y legales pueden ser variadas. Yo creo para empezar, creo absolutamente en la democracia sindical, cada cual puede estar en el sindicato que se le da la gana, ¿no? Esto de Pablo Moyano, que no sabe ni hablar, se para y rompe todo y bloquea la puerta de Mercado Libre porque quiere que los de Mercado Libre sean de su sindicato. Los de Mercado Libre tienen que ser del sindicato que se les dé la gana a ellos. Y si no quieren ser de ningún sindicato, no son de ningún sindicato. Y dejan de aportar el aporte sindical. Yo creo en eso, claramente. O sea, el aporte sindical tendría que ser voluntario y además de ser voluntario, cada cual se tendría que afiliar al sindicato que quiere. Si yo no quiero que ninguna entidad intermedia me defienda, es mi derecho. O sea, no tengo por qué pagarle a una actividad intermedia para que me defienda si no quiero que me defienda. Pero lo que tiene que haber es decisión política, porque lo que hay son delitos. Moyano está lleno de delitos. El clan Moyano está lleno de delitos. Y como tienen tanto dinero, compran y corrompen a los jueces. Entonces, si los jueces corrompidos, si todos los que hacen todo para que Moyano no esté preso, que es donde naturalmente debería estar, de acuerdo a los desastres que hizo, tanto en los sindicatos como en Independiente, y las amenazas y las cosas como hoy, si todo eso pasa es porque la política es cómplice. Yo creo que, o sea, y en eso no hago ningún distinto. Por acción o por omisión, la política argentina es cómplice de los sindicatos. Porque por acción, en el caso cuando gobierna el peronismo, y por omisión, cuando gobierna la oposición. Después del Mucci, después de lo que le pasó a De la Rúa, la política argentina desistió de enfrentar el poder de los sindicatos. Dijo, no, listo.
acá no nos metemos más porque el que se mete con eso mete los dedos en el enchufe y termina como Alfonsín o como de la Rúa. Muy bien, bueno, vamos a la última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Como he dicho, Rosario Pioli, que había pedido la palabra, si puede habilitar su micrófono. Hola, sí. Hola, ahí está. Buenas Bien. tardes. Hola, Fernando. Quiero Hola. aclarar que yo no pedí soy una chica liberal, no pedí el cupo en el turno de palabras, no fui la que yo no hice ese argumento. Nada, primero agradecer a Darío siempre por la claridad, la contundencia, es totalmente motivante, estimulante, gracias. Y mi pregunta va más centrada también un poco a Fernando, dado que cada vez es más claro que la batalla cultural tiene que ser dada puertas adentro de la clase política. ¿Cómo ves ahora toda esta cosa de halcones y palomas? No sé, tema que están importando de Israel, ese argumento. ¿Cómo ves vos la batalla cultural dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, es una pregunta. Yo lo primero que voy a hacerles una observación que hago siempre a ustedes. Hemos caído en una de las trampas del peronismo, que es llamar al debate público batalla cultural. Yo creo que hay que señalar esto, porque forma parte de una militarización de la política que surge del partido del general, con sus cuadros, su verticalidad, su desembarco en el territorio, las unidades básicas. Nosotros mismos, no es personal, todos lo decimos, lo dijo Darío antes y a mí se me escapa. Tenemos que darnos a la idea es decir, esto no se llama batalla cultural, acá no buscamos aniquilar el enemigo, lo que queremos es discutir ideas en el espacio público, se llama debate público, y los que dicen esto son porque tienen una mentalidad milica que ya sabemos de quién le viene. Me parece que ahí ya empezamos a dar la batalla cultural. Sí, claro, el tema de la batalla cultural yo no lo hablo desde lo posmoderno y lo populista y desde la sino es cambiar el encuadre, ¿no? Pero sí, parte de la correlación de la interna, ¿no? No pidas disculpas, no pidas disculpas. Mi batalla es contra la comunidad, imagínate, Fernando. No, desde luego, yo sé que vos hablás del debate público. Digo, es una observación interesante para ver como a nosotros mismos, ¿no? Como decían los griegos, cuando uno se pasa muchas décadas combatiendo el mismo enemigo, termina por adoptar su lenguaje y por eso. Así que es importante. Yo a veces lo digo y también cuando lo pienso digo batalla de las ideas, batalla por las ideas. Pero porque es cierto, o sea, la oposición, es cierto que ellos utilizaron eso y cuando vos ves lo que ha pasado, te sale instintivamente. Cuando vos ves, por ejemplo, algunas cartas que firma el CONICET o algunas cartas que firma la Facultad de Ciencias Sociales, y los que tenemos alguna edad nos acordamos de antes, qué sé yo digo, la Facultad de Ciencias Sociales hace no muchos años estaba, el decano era Juan Carlos Portantiero, que era un buen socialdemócrata, un hombre democrático, un espíritu abierto, y ahora te sacan unas cosas a veces, o sea, que vos lo ves y parece un chiste, parece como si fuera Capusotto hablando de las ideas que deben tener los cientistas sociales. Pero, entonces, claro, ante la cooptación de todo eso y ante la cooptación de sectores de la política por parte de ese aparato de ideas, uno quiere muchas veces decir, hay que desarmar esta madeja, digamos. Sí. Pero igual, en cualquier caso, Fer, ¿cómo lo ves esto, el debate de ideas dentro de lo que te preguntaba? Ese es uno de los debates que tenemos. Juntos por el Cambio. Debates, para usar otra frase remanida, que nos debemos o que está existiendo. Porque yo creo, muchas veces cuando nos dicen le faltaban huevos o tendrían que haber hecho aquello y lo otro y la economía y los sindicatos y qué sé yo siempre digo, bueno, ok, pero agarramos con 7% de déficit
éramos minoría en diputados, minoría en senadores, 5 gobernadores de 24, la CGT en contra, el Papa en contra, los piqueteros en contra, la prensa para ellos, ¿viste? Era complicado. Y muchas de las cosas que nos reprochan de no haber tenido huevos, decisión, llamarlo como vos quieras, son a veces injustificadas o que por lo menos provocan una duda. Yo estoy de acuerdo en que habría que haber hecho otra política social, por lo menos irla cambiando a lo largo del tiempo, y soy muy crítico de lo que se hizo desde el punto de vista de la política social. También es cierto que es el primer gobierno no peronista que termina en 90 años, y por ahí la política social tan contemplativa, por ahí tuvo algo que ver. Pero en lo que vos decís, Rosario, tenés toda la razón. Ahí no hay ninguna justificación de haber abandonado esta discusión, porque era la oportunidad, ¿no? Una oportunidad perdida. Y esa tensión estuvo siempre, digo, porque por un lado estaba la teoría, yo en el libro lo llamo la teoría duranbarbista, ¿no? Que tenía una serie de argumentos, el metro cuadrado, ¿no? Todas estas tipas, el círculo rojo. En el libro yo discuto todos estos argumentos más puntualmente. No es que quiera que lo compren, digo, si quieren desarrollar ese argumento, está ahí. Pero la discusión estaba dentro porque, por un lado, Macri, que era el presidente y que tenía como asesor a Durán Barba, también fue el que me llamó a mí para ser diputado nacional. No es que yo entraba mucho en el canon duranbarbista. Y evidentemente Mauricio debe haber sentido que necesitaba también otra forma de representación de las ideas y otro tipo de debate, que coincide un poco con lo que le dijo a Darío en la conversación privada. Y yo creo que Macri es muy consciente de ese problema. Tengo la esperanza, yo creo que es una carrera abierta, pero si hoy vos me preguntás dentro de Juntos por el Cambio quién creo que sería mi candidato, a quién apoyaría yo no tendría ninguna duda. De los candidatos de hoy me parece que Mauricio es el mejor en la capacidad de representar a todo el espacio político, pero además, y estoy seguro además de que él tiene muy claro este problema, no es una cuestión secundaria y que no lo preocupa. El problema también vuelve a ser lo mismo, ¿no? ¿Cómo haces para conciliar la necesidad de un proyecto de poder que pueda llegar al gobierno si te cerrás y vas solamente al núcleo de los que piensan como vos? Es un poco el dilema difícil en el que estamos, porque también construir un error sería romper Cambiemos o ir a una expresión muy minoritaria que represente a un tercio de la sociedad y que nunca llegue al poder, y otro error sería hacer una coalición tan grande y tan amorfa que una vez llegado al poder no pueda dar ninguna de las batallas, ya voy por otra vez que hay ahí, de las peleas que hay que dar para cambiar las cosas. En el medio de todo eso hay que encontrar un punto que yo no sé cuál es, ya lo iremos encontrando. Pero eso, Fernando, yo estoy de acuerdo, como el otro día hablábamos justamente con López Murphy de eso. Decíamos, hay que, por supuesto que hoy no se puede pensar en una alternativa, y estaría mal de lo que tenemos un pensamiento liberal, de pensar en una alternativa donde estén solamente incluidos los que piensan como nosotros. O sea, no. Lo que hay que tratar, creo yo, es dar todas esas discusiones en Juntos por el Cambio para que Juntos por el Cambio no sea exclusivamente monocolor del otro lado, digamos, del lado duranbarbista, que yo coincido. Yo coincido completamente. Yo tuve una charla con Macri cuando desistí de competir, y Fernando la conoce, y Macri me decía, hace falta masa crítica liberal para poder empujar contra una opinión pública y una corriente pública, de opinión pública, que está completamente, que tiene ideas colectivistas, que tiene ideas a veces poco democráticas, y es verdad. Hay un problema también con un sector de la sociedad argentina que cree que el ejercicio del gobierno es solo pedir, solo exigir y pedir por derechos que a veces solo existen en su imaginación, y se inventa, y es pedir, y no una construcción colectiva, que un país es una construcción colectiva donde los pensamientos se tienen que digamos, que tienen que ensamblarse
para lograr un equilibrio de representación lo más alto posible. En lo que respecta a Juntos por el Cambio, yo creo en eso, creo que por supuesto no hay, contra el kirchnerismo no se puede ir con unas fuerzas puristas en una sola expresión y decir, bueno, yo quiero ser el presidente del gran partido liberal donde todos vamos a ser liberales, todos vamos a haber leído a Popper, todos vamos a ver de esto. No, acá se trata justamente de hacer coaliciones. El tema es que las coaliciones representen a todos y no se vayan sesgando hacia el discurso único, hacia el pensamiento hegemónico. Porque la Argentina tiene una tendencia a ir siempre al pensamiento hegemónico. Sí. Personalmente pienso que el tema del argumento de la libertad es maravilloso, que se tiene como dentro de las fuerzas políticas, tienen como una vergüenza de argumentarlo, marketinearlo. El año pasado, hablando personalmente con un diputado radical, me hablaba de como que no era vendible, marketineable. Creo que el argumento liberal es lo más humanista que en este momento podemos llegar a tener, y uno de los argumentos contra el sistema clientelar, el sometimiento de tantos compatriotas que no pueden ejercer su ciudadanía con dignidad y tal. Hay muchísima cosa para andar para adelante, que sería importante que el debate dentro de Juntos por el Cambio estaría bueno, ¿no? Que lo den y que se posicionen. Ojalá que pase. Rosario, créeme que es un debate permanente que estamos dando con respecto a la conformación de nuestra fuerza. Yo ya lo he dicho, yo no me voy a parar en la puerta con la tarjeta roja para decir usted peronista no entra, son todos bienvenidos. Una cosa es eso, porque está claro, nosotros, que adhiera al pensamiento liberal no puede propiciar una casa de brujas ni un acto ni esos actos de fe y de redención en los cuales se abjuraba es obvio, por mí que vengan, pongan el cuadrito del general Perón arriba de la cama, no hay ningún problema, basta que sean republicanos, que sean honestos y que no pidan prerrogativas. También les digo, después, eso sí, no vengan adentro a decirme que no puedo hablar mal del peronismo, porque también pasa. Claro. Ahí ya empezamos de nuevo, ¿no? Entonces, esa pelea se está dando, créeme, claramente es fácil identificar quienes estamos a favor de eso, y se va a seguir dando y ojalá logremos llegar. A mí me pone muy optimista la enorme coincidencia que tengo con Darío en todas estas cosas. No es fácil lograrlo, porque Darío ha formado parte de la política, conoce perfectamente las limitaciones de la acción política y por lo tanto, como tal, es un liberal consecuente, que entiende que para ser liberal está muy lindo, pero no basta ser panelista de televisión y candidato a emperador del mundo, sino que hay que arremangarse, remar, pedir una candidatura, pedir un lugar, pelearla, todo lo que forma parte de la política. A veces en la Argentina es más difícil, a veces los horrores del peronismo se transforman en errores nuestros que tendremos que corregir, pero es la pelea que estamos dando. Diego. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por el cierre y muchísimas gracias, obviamente, a Darío por este tiempo que nos dispensó. Y como decís vos, no sé si querés, Fernando, que se abran micrófonos y cerremos. Y aplauso para el orador y para el asador. Para Darío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una gran charla. Gracias. Bien, bien,